Apocalipsis 5, 5 al 7, empiezo con la lectura. Esto lo vimos la semana pasada. Uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello y desatar sus 7 sellos. Y mira, vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y me adelanto al 7 y luego al 6:1 y dice: y vi y tomó el libro de la mano derecha al que estaba sentado en el trono. Ahí estamos en el 6:1. Y vi cuando el cordero abrió uno de esos sellos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada bendición que das a nuestra vida, Señor. El día de hoy, háblanos, Señor, y trae esperanza a nuestra vida. Acerca de todas las cosas que a veces vivimos en el mundo, que vemos en el mundo, Señor, cómo tenemos una esperanza segura en ti. Y también, Señor, dirige a tu iglesia hacia el propósito, hacia donde tienen que ir, Señor, hacia el cumplimiento de tu voluntad y de la plenitud que tenemos en ti, Señor. El día de hoy estamos con un corazón receptivo para escuchar de mejor manera lo que tienes preparado para nuestra vida, Señor. Transforma nuestro interior, toca nuestro corazón, Señor, que no solamente sea una palabra hueca, sino que tu Espíritu Santo esté moviéndose activamente en cada corazón, en cada vida, Señor. Gracias, Padre Celestial. Y todos decimos amén. Muy bien, el tema de hoy se llama Entre el trono y la victoria, y vamos a hablar acerca de los sellos, de las trompetas y todos estos elementos. Estamos en la serie de Apocalipsis. Y ojo, estamos viendo esta serie de Apocalipsis no como un cronograma profético. Siempre te lo tengo que mencionar porque quiero dar énfasis en lo que nos habla para el tiempo presente Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que nos revela que Jesús tiene todo bajo control, pero también nos revela dónde está la iglesia en estos tiempos difíciles. Yo creo verdaderamente que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no? Creo que estamos viviendo los últimos tiempos desde que Jesús se fue hasta hoy en día. Y que hay algo que nos dicen las escrituras, que hay una maldad que va creciendo en el mundo como señal de la venida de Cristo, y es parte todo del plan de Dios. Pero parte de esa maldad que va creciendo no nos debe asustar, no nos debe preocupar. Tenemos que tener esperanza, porque así como en tu vida hay una revelación progresiva de quién es Cristo y cómo Él nos ayuda en cada temporada, en el mundo hay un plan soberano de Dios para el mundo y cómo Él está actuando en el mundo. Entonces, independientemente de todo lo que veamos, hay una revelación, porque vemos que las cosas están difíciles en nuestro tiempo, vemos que hay un aumento del pecado, hay un aumento de la maldad. Y yo no te quiero leer Apocalipsis como un cronograma solamente de esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, sino entender los símbolos, las advertencias que Dios nos está diciendo, como lo vimos en las iglesias, como no, y como lo hemos estado viendo y lo vamos a ver hoy con los sellos, señales del mundo, señales que Dios está permitiendo vernos, pero también el control que Jesús tiene sobre estas señales, sobre estas cosas que afectan el mundo, y cómo Él sigue teniendo el plan soberano en sus manos. Empecé con la lectura de la semana pasada, porque si recuerdas, Juan estaba todo preocupado, estaba todo ansioso. Ve esta revelación de un rollo que nadie puede abrir, que es el plan soberano de Dios para el mundo, y llega uno de los ancianos y le dice a Juan, así como la iglesia nos recuerda constantemente, le dice a Juan: oye, deja de llorar, ve al león de Judá, ve al que triunfó, al que venció, en él estamos seguros. Y de repente ve al cordero inmolado, que es el león y el cordero, y vemos cómo Jesús es el único que tiene control sobre los planes de la humanidad. Entonces estamos a veces muy ansiosos, muy estresados por cosas que vemos, que no entendemos, pero tenemos que entender, Jesús sigue teniendo gran control, todo el control de la humanidad, de los planes venideros. Así que, amado, Apocalipsis no debe asustarnos. Apocalipsis es un libro para entender cómo Dios sigue teniendo un control de todo. Entonces, vamos a hablar de esta parte de los sellos. El capítulo 6 empieza con esta apertura de los sellos. Y como te decía, vamos a analizar más el principio espiritual,
el símbolo de lo que nos está hablando la Biblia, que si verdaderamente hay un sello que se va a partir en un tiempo específico. Apocalipsis nos recuerda desde esta postura que estamos viendo que hay una revelación progresiva. ¿Qué significa? Que muchos de estos elementos, desde que Jesús se fue, e inclusive antes que Jesús se fuera, han estado revelados en toda la creación, en toda la humanidad, por culpa del pecado. Y hay que entender una cosa: Jesús tiene control de cada uno de estos problemas. Entonces, ¿qué sucede cuando comienza todo este escenario, no? Los sellos que vemos tienen elementos de juicio sobre el mundo, que son cosas que vemos actualmente. Y vemos el plan de Dios desarrollarse en el mundo, y vemos que hay maldad, y vemos que hay una creación marcada por la maldad. La pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy es cómo la iglesia se prepara para el cumplimiento definitivo de las promesas de Dios y de los tiempos de Dios. Como tú te preparas, cómo nos preparamos y cómo nuestra esperanza se afirma en la seguridad de quién es Cristo. ¿Estás conmigo? Sí, ¿verdad? Entonces, después de la victoria de Cristo y antes de la restauración de todas las cosas, sabemos que Jesús ha vencido, por supuesto, pero todavía enfrentamos dolor, todavía hay angustia. ¿Qué estamos haciendo como iglesia y en qué nos estamos enfocando? Ese es el mensaje de hoy. No enfocarnos solamente en la maldad, en los sellos, en las trompetas, en los juicios. La pregunta al final del día de hoy es: ¿cómo vivimos entre el trono y la victoria y la consumación de la gloria que veremos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vive el pueblo de Dios mientras hay un caos en el mundo, mientras vemos tantas cosas, mientras todo esto está pasando y vemos el cumplimiento del reino de Cristo? Entonces, eso es lo que vamos a aprender. ¿Cómo vivimos? ¿Qué esperanza nos afirma? ¿Y qué es lo que nos dice las Escrituras acerca de esto? Así que adéntrate al tema, vamos directamente a esto. Te digo, si tú quieres, esta es una interpretación. Si tú quieres analizar Apocalipsis como una serie de sucesos que va a pasar literalmente, adelante. O sea, yo no te estoy diciendo que no lo hagas, yo te estoy diciendo, hay principios espirituales por encima si es literal lo que va a pasar, que son importantes entender para el presente. Soy muy fiel creyente del ministerio práctico. De nada me sirve que va a pasar esto solamente en el futuro, si no entiendo los tiempos que estoy viviendo hoy y cómo Apocalipsis me llama, Jesús me llama a permanecer fiel y a enfocarme en Él en medio de la adversidad. ¿Estás conmigo? Sí, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a la lectura de nuevo, Apocalipsis 6, 1 al 2, y te voy a proyectar, creo, la versión NTV. Dice: mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: ven, levanta la vista. Y vi que había un caballo blanco y su jinete, y llevaba un arco, y se le colocó una corona sobre la cabeza, y salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener batallas. Me salto al 3:4 y te voy a leer partes nada más, tú lo puedes leer completos. Cuando el Cordero rompe el segundo sello, entonces apareció otro caballo de color rojo y hubo guerra y masacres por todas partes. Entonces esto habla de guerra, violencia, conflictos, derramamientos de sangre, ¿no? Cuando rompió el sello, vio un caballo negro y el jinete llevaba una balanza en la mano, un pan de trigo, 3 panes de cebada costarán el salario de un día. Nos habla de escasez, hambre, crisis económicas y sufrimiento. Cuando rompió el cuarto sello, vio un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero él era la tumba, la muerte en todas sus formas. Muy bien, pastor, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué son estos sellos, no? Algo bien bonito y profético, ¿no? Que estamos hablando. Juan estaba todo estresado, todo triste en el capítulo anterior porque estaba el plan soberano de Dios para la humanidad, que es un plan para acabar con el mal. Es un plan que es de redención. Es un plan que es de bien para la iglesia. Y en este rollo, para abrir el rollo y consumar el plan, es necesario que se rompan los sellos.
Y los sellos no vienen a ser otra cosa más que la manera de cómo se manifiestan, vamos a hablarlo de esta manera, las consecuencias del pecado en la humanidad. Entonces, toda la humanidad, todos los planes, toda la maldad está controlada por Dios. Vamos a hablarlo de esta manera. Hay muerte, hay escasez, hay crisis económica desde toda la vida y han estado muchas cosas creciendo e irán en aumento hasta la consumación, hasta la venida de Cristo. Todas estas cosas las vemos desde antes y las seguiremos viendo. Hay muerte, hay escasez, hay imperios. El primer caballo está interesante, ¿no? Porque nos habla de un caballo blanco y de alguien que tiene victorias y que tiene una corona. Hay imperios, hay una gloria humana. Nos está hablando de la gloria humana, de los imperios humanos que van a ser destruidos por más que presuman de su orgullo o de su fama o de su lo que sea. Cómo el propio ser humano se destruye a sí mismo por medio de su orgullo. Y nos habla de esta imagen de los 4 jinetes del Apocalipsis que hemos visto en las películas, ¿no? Ahora la pregunta, pastor, ¿van a aparecer 4 caballos? Yo no sé si van a aparecer 4 jinetes, 4 caballos. Entiende el principio de lo que estamos hablando. El mensaje principal no es si hay hambre o guerra o muerte. No, o sea, todo eso ha existido desde siempre. Siempre ha habido imperios humanos, siempre ha habido conquistas, siempre ha habido guerra, siempre ha habido hambre. Todas estas cosas son realidades que seguirán manifestándose hasta la venida de Cristo. Y eso es lo que nos dice. Algo bien hermoso de esto es que nos dice, el que tiene autoridad sobre esto es Cristo. El que tiene autoridad para romper esto es Cristo. Entonces el mensaje no es por qué hay guerra, por qué hay hambre, por qué hay muerte. El mensaje es, a pesar de que el pecado de la humanidad y las decisiones de la humanidad a veces nos llevan a caminos donde está presente la guerra, el hambre, la crisis, la destrucción, todo esto. La historia no está gobernada ni por los imperios, ni por la violencia, ni por la muerte. El que tiene soberanía sobre los sellos y el que usa esos elementos para un plan mayor es Cristo. ¿Estás conmigo? Entonces, a veces vemos guerra, vemos muerte, vemos estas cosas y no entendemos. Y lo que nos dice Apocalipsis, la historia sigue teniendo autoridad Jesucristo de toda la historia. La historia está bajo la autoridad de Cristo. Pastor, entonces Jesús mandó esta maldad. No, Jesús no manda esta maldad. Jesús está en control de la maldad que nosotros mismos hemos causado en el mundo. Jesús está en control para un plan de redención, pero hay muertes, hay problemas, hay crisis, claro que sí, pero detrás de todo lo que vemos hay un propósito mayor y aunque nosotros veamos muerte, destrucción, guerras y todo eso, Jesús sigue teniendo control. Entonces, en lo que Cristo abre cada sello y va revelando y ejecutando el plan de Dios para la historia, estas fuerzas operan bajo el gobierno del Cordero, operan de manera, vamos a decir, por sí solas, pero con la autoridad del Cordero. No son simplemente 7 castigos, son revelaciones de cómo Dios permite la maldad muchas veces hasta la consumación final para que tú y yo entendamos sus propósitos y para llevar a la humanidad a un arrepentimiento genuino. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas que estamos viendo y sobre todo el tema de los sellos y las trompetas, vamos a entenderlo de 2 partes, ¿no? Estos capítulos del 6 al 11, la primera parte de los sellos nos habla de cómo estos sellos que son parte de estructuras o parte de las consecuencias del mismo pecado, siguen vigentes. Hay hambre, hay destrucción, hay cosas. Las trompetas son más relacionadas con juicios directos de Dios que han estado en la humanidad por el pecado de la humanidad. Estas 2 tienen un mismo propósito. No es que van a pasar unas primero y después otras. Tienen un mismo propósito y están muchas veces siguiendo operando. Tienen un propósito. Recordarnos
número uno, que Dios sigue en control de todo. Y el número dos es llevarnos al arrepentimiento como humanidad. Entonces, ¿hay juicio en estos sellos? Sí, por supuesto que sí, pero no son juicios permanentes, son juicios parciales y providenciales que ocurren durante toda la era de la iglesia y todos los tiempos que estamos viviendo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de entender que el orgullo, la guerra, la violencia, la hambre, las crisis, la enfermedad, la muerte, todas estas realidades que hemos visto desde mucho antes, desde el mundo antiguo, de que lo vivimos en la Edad Media, que lo seguimos viviendo en nuestros días y que irán en aumento hasta que venga Cristo, son señales, gritos de Dios que nos está diciendo: voltea, arrepiéntete, voltea y pon tu atención para mí. Dios las manda, no, la humanidad, mira, amado, hay tantas cosas que, o sea, Dios no hace la guerra, el ser humano hace la guerra. Los sistemas humanos producen crisis. El hambre Dios no la manda, los sistemas humanos producen hambre. Dios permite todas estas cosas para que haya un cambio en nosotros, para ir al arrepentimiento. Amado, esto es en el mundo, esto es en tu vida. A veces, ¿cómo hacemos sin darnos cuenta? O a veces muy conscientes, ¿verdad? No nos va bien en la vida, tomamos tan malas decisiones, hacemos tantas tonterías y todavía nos preguntamos, pues, ¿qué trae Dios conmigo? Pues date cuenta que tus decisiones te están diciendo, Dios te está diciendo: oye, date cuenta, así casi sacudiéndote la cabeza, que tienes que enfocarte en mí. Ese es el mensaje a la humanidad. En la humanidad entera está, ok, hay crisis, hay esto, el otro. Todo el mundo tiene que enfocarse en la soberanía de Dios. En tu vida es lo mismo. Cuando hay procesos, cuando hay situaciones en la realidad del mundo, todo esto es para que nos demos cuenta que lo necesitamos. Y Cristo no abandona a la historia, no abandona a la humanidad, no te abandona a ti, no ha perdido autoridad sobre nadie ni sobre la historia. Al contrario, nos dice Apocalipsis, Él es quien abre los sellos. Nos recuerda que en medio del sufrimiento Dios sigue gobernando y que todas las cosas las usa para el cumplimiento final de su propósito y de su victoria. Lo mismo en nuestra vida. Lo que te decía ahorita en la mañana, los que estuvieron en el estudio, hay revelaciones progresivas de una realidad mayor espiritual. Hay revelaciones que van en aumento y en aumento y en aumento hasta la revelación y la consumación del principio esencial de lo que es en Cristo, la glorificación. Todas estas revelaciones, hay revelaciones parciales, hay un juicio o hay un proceso, vamos a decirlo de esta manera, en tu vida, que muchas veces lo alargas porque no entiendes que tienes que voltear a ver a Dios y no hay un arrepentimiento genuino. Hay un proceso para el mundo durante años y años y años hasta que llegue la consumación del tiempo. Que no se te pase. Apocalipsis es importante recordar que es un recordatorio que el evangelio no es algo para fieles, es algo para los que permanecen, es algo para los que se enfocan en Cristo, para los que se enfocan en la adoración. Yo entiendo que es por gracia, entiendo que es por fe, pero hay muchas personas que dicen vivir por fe, vivir por gracia, vivir en el amor de Dios, y no es una realidad, y viven vidas que no dan fruto o testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. Entonces, todas estas cosas, la maldad, las cosas que hemos estado viendo, existen para que podamos ver a Dios y entender que Él tiene un propósito mayor. A la iglesia es un mensaje muy esperanzador, porque a la iglesia nos entiende, nos ayuda a entender que todo el mal que viviremos o todas las situaciones que son procesos, Dios las usará para un propósito glorioso. Porque donde hay maldad o donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Y cuando vivimos por la gracia hay un propósito eterno. Como dice Santiago 1:13,
acerca de Dios, dice: Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. ¿Qué significa? La maldad no proviene a Dios. Dios permite la maldad, permite los procesos en la iglesia para un crecimiento y una glorificación. En el impío, en la persona de afuera, para ser llevado al arrepentimiento, pero hay un límite para ese arrepentimiento. Tú y yo, ¿cuál es nuestro propósito? Vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo. Cristo no produce la maldad como una fuente de ella. Él abre los sellos porque está revelando y ejecutando el plan de Dios para una humanidad caída que necesita arrepentirse y para una iglesia que necesita afirmarse. Una iglesia que necesita despertar. Una iglesia que necesita vivir siendo testimonio de lo que Dios quiere hacer para su vida. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Los sellos están, el rollo del plan eterno está en la mano de Cristo. Los sellos los abre Cristo. El mensaje es tan sencillo. Dios es tan soberano que fue dada la autoridad delegada a Él, que tiene control de la maldad, que limita la maldad, que nada ocurre fuera de los límites de Dios. Pero Dios es tan soberano que puede usar inclusive esa maldad para cumplir sus propósitos. Las fuerzas del mal son reales, los seres humanos son responsables de sus pecados, pero nada ocurre fuera de la soberanía de Cristo. Por eso el propósito es no alimentar una especulación si vamos a ver un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo pálido, un caballo de lo que sea de cualquier color. No, sino entender la iglesia que enfrenta tribulación y el mundo que enfrenta tribulación, en algún momento del futuro seremos probados, pero también seremos recompensados por parte de Dios. A medida que avanzan los tiempos, a medida que vemos las visiones, el conflicto entre el reino de Dios y el conflicto entre las fuerzas del mal se vuelven más evidentes, por supuesto, pero todo permanece bajo el control de Cristo. A veces parece que va a ganar la maldad, ese es el relato del Apocalipsis. A veces parece en tu vida que van a ganar las malas temporadas, pero si crees en Cristo que tiene control de todo, el mal jamás vencerá. Amén. Ese es el mensaje. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque el mal nunca va a ganar. El reino de que nos habla Dios avanza por medio de la proclamación del evangelio, pero al mismo tiempo, como es opuesto al mundo y a los sistemas del mundo, crece en resistencia. La historia avanza en esta tensión. Un evangelio que transforma vidas, naciones, un crecimiento de la gracia y del amor de Dios, pero al mismo tiempo un crecimiento de la maldad. Estas ambas realidades coexisten hasta el día de la consumación final. Y cuando vemos que la maldad está en el mundo y que hay guerras, hay violencias, no debemos concluir que Dios ha abandonado al mundo, no, debemos concluir que todo esto Dios lo va a usar para un propósito eterno y que desea, de la misma manera que tú y yo alcanzamos salvación, desea que la humanidad entera sea salvada, que haya una justicia y santidad en Él para todos nosotros. Hay que arrepentirlos, hay que ir a Cristo. Nada ocurre fuera de su conocimiento, nada ocurre fuera de Él. El mismo Jesús nos dice en Mateo 24, 6, 8, nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mira que no te turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. O sea, sí habrá aflicción. Hay un mundo con aflicción, hay un mundo sufriente, hay un mundo, pero todo es parte del propósito de Dios para llevarnos como humanidad al arrepentimiento y para entender su soberanía y entender dónde está Él. A la iglesia nos va a proteger de eso. Gloria a Dios. Viviremos gran parte de eso, pero no nos destruirá.
Viviremos muchas de estas cosas que están pasando ya ahorita, en este tiempo, y que irán en aumento. Claro que sí, como hemos vivido tribulación y persecución y muchas cosas, pero en lugar de destruirnos, nos va a edificar. La maldad de este mundo no te va a destruir. En los tiempos presentes no te va a destruir. En Cristo Jesús somos apartados para Él. En Cristo Jesús las crisis, el hambre, la guerra, los problemas, desde lo personal hasta lo más grande. Dios tiene control de tu vida. Entiéndelo. Entiéndelo. El mundo no se acaba si se levanta un sistema político, si gana un político, si gana quien sea. El mundo no se acaba por esas cuestiones. No, Jesús tiene control de todo. Los sellos son advertencias para el mundo, pero son consuelo para la iglesia. El quinto sello me gusta mucho porque el quinto sello nos habla precisamente de la iglesia. Y dice que el quinto sello nos habla acerca de la tribulación de la iglesia. Dice Apocalipsis 6:9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: oh Señor soberano santo, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este tu mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Y a cada uno se le daba una túnica blanca y se le dijo que descansara un poco más. Híjole, esta parte es bien bonita, porque muchas veces estamos tú y yo como esto que acabo de leer de Apocalipsis 6:9 al 11, ¿no? La iglesia, los mártires, todos aquellos que padecieron persecución, están delante de Dios. Mientras los imperios parecen indefendibles, mientras hay aflicción, mientras hay todo esto, el quinto sello nos habla del proceso de la iglesia, de la tribulación. La historia desde aquí, desde la tierra, se interpreta caótica. Desde el cielo es una realidad completamente diferente. Hay un propósito para la iglesia. Lo que parece derrota muchas veces en el mundo es una victoria delante de Dios. Hay una pregunta que hacen estas personas. En la versión Reina Valera dice la iglesia, o los fieles, o los mártires: ¿hasta cuándo, Señor? Yo no sé si te has hecho esta misma pregunta. Es una pregunta muy bíblica. A veces no es falta de fe. David en los Salmos, tú ves, a veces es: Señor, ¿hasta cuándo también? A veces vivimos procesos duros en este mundo porque la vida en el mundo es difícil. Y vives cosas difíciles. Lo mismo preguntaba Habacuc: Señor, contempla la injusticia. Y pregunta lo mismo: Señor, ¿hasta cuándo? Ves a los gobiernos, a los políticos, a los gobernantes, y todos nos hacemos la misma pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? El problema no es hacer esas preguntas. El problema es que muchas veces las dejamos en una realidad muy terrenal. Y esas preguntas que son bíblicas, ese cansancio de estar en el mundo, es totalmente real. Esas preguntas de a veces ver todas las cosas que pasan, las injusticias, la guerra, el hambre, y preguntarnos: Señor, ¿hasta cuándo? Son preguntas reales. Es una pregunta para la iglesia. El sufrimiento de cada creyente y de la iglesia en general es una pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? El problema es que esas preguntas las dejamos desde un plano de frustración terrenal y no las llevamos delante de Dios. Me gusta mucho porque la respuesta no es una respuesta como tal, es una promesa. No lo olvides, mi plan sigue avanzando. Y llega con esta gente y a cada uno le da una túnica blanca y le dice: descansa un poco más, descansa antes de que veas el cumplimiento, descansa. Le pone una identidad a cada creyente. Eso es lo que hace Dios por nosotros. Cuando observamos todo el caos y todo lo que está pasando y vemos las injusticias del mundo y llegamos con el mejor corazón y le preguntamos a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? El Señor lo que hace es:
descansa un poco más. Nos pone túnicas blancas y nos dice, recuerda tu identidad y lo que haré en tu vida. Eso es lo que Dios nos dice. Entonces vemos muchas cosas y en lugar de asustarnos y dejarlo en el plano terrenal de nuestras frustraciones y ansiedad, llegamos delante del trono y decimos, Señor, esto me hace sufrir, esto es una realidad ahorita en mi vida, una realidad en el mundo. Señor, ¿hasta cuándo? Y Él nos dice, recuerda que por medio de la sangre tú eres mi hijo y mi espíritu está en tu vida. Y yo digo, descansa un poco más en mí y verás mis planes y verás la consumación y verás un propósito. Todo esto sucederá. Esto lo sucede en la vida del creyente. Y esto sucede en una humanidad que se está dirigiendo y está esperando ansiosamente el regreso. Una iglesia que está esperando el regreso de un rey, de nuestro rey, que vive y gobierna hoy, aunque todavía no lo veamos en nuestro tiempo. En el tiempo perfecto de Dios, todo consumado es en lo que llega a nuestra realidad, en lo que llega a nuestro tiempo, en lo que el tiempo de Dios se intersecta con el nuestro. Recordemos, estamos vestidos de vestiduras blancas, estamos delante del trono y hay una encomienda para la iglesia a permanecer, a cumplir su misión. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, Él es fiel. No me voy a detener mucho con los sellos. El sexto sello habla de un juicio muy grande, total de un terremoto. El séptimo sello es transicional. Pero antes de eso, transicional a las trompetas, que son juicios más marcados de Dios. Es una etapa de silencio. Tú lo puedes estudiar, pero vamos a hablar del capítulo 7. El capítulo 7 dice el versículo 2-4, porque quiero conectar esta idea de la iglesia. Dice el versículo 2 al 4, dice, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz y diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados. Muy bien, vamos a hablar de este tema de los 144,000 y de los sellos y de los que son apartados, ¿no? Número 1. Esta parte, el principio que nos revela es, Dios a su iglesia hay un propósito hermoso. Somos tú y yo, santificados, apartados con Dios, sellados por Dios. No significa que no viviéramos tribulación, pero hay una promesa de que le pertenecemos a Dios. ¿Y cuál es esa promesa? Somos sellados por el Espíritu Santo. Y ahora, de aquí en adelante, tú que recibiste a Cristo y que tienes al Espíritu Santo, hay una promesa que tú le perteneces a Dios. El mal podrá tocar a tu puerta, pero no te destruirá porque Dios te tiene sellado por su Espíritu. Y hay una promesa que no te va a destruir a ti las calamidades. Hay más evidencia bíblica para creer que hay un llamado a la iglesia a vivir la gran tribulación y a vivir los problemas que estamos viviendo, pero que ninguna de estas calamidades que están presentes en nuestros tiempos y que irán en aumentos nos tocará, no nos destruirá, no podrá con nosotros. Esta es la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Hay números bien bonitos simbólicos para que no vayamos con temas. Eso habla de 144,000. ¿De qué habla estos 144,000? Habla obviamente de las 12 tribus de Israel, habla de los 12 discípulos, los multiplica, que son 144, y los multiplica por 1000, que simboliza plenitud o completo. Te habla toda la iglesia de Dios. No significa que son 144,000, literal te está diciendo toda la iglesia de Dios. Dios los tiene sellados, Dios los tiene cubiertos, Dios los tiene protegidos y Dios los tiene con un propósito eterno para la glorificación. Amén. Tú, amado, estás sellado. Tú, amado, eres parte del plan. Ninguno de los redimidos será perdido.
La maldad no destruye a la iglesia, la fortalece. Dios conoce perfectamente a los que le pertenece, los preserva, los lleva finalmente hasta su presencia y hay un propósito eterno. ¿Qué están haciendo estos 144,000? En el versículo 9 nos habla después de una enorme multitud. ¿Qué es otra multitud? No, es la misma multitud vista desde otra perspectiva, la iglesia en su totalidad adorando a Dios. ¿A dónde nos lleva Jesús? Al cumplimiento de nuestro propósito, que es adorarlo, 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 exaltarlo. Todas estas personas, toda esta multitud delante del trono y del Cordero, versículo 9, gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono de Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Entonces toda la adoración del cielo gira en torno a adorar a Dios. Hay problemas, hay adversidades. Tú estás sellado por el Espíritu Santo. Dios te puso un sello y tu identidad y tu propósito es exaltar a Dios hasta el fin de tus días. Y la iglesia, en el fin de los tiempos, seguiremos, ¿sabes qué seguiremos haciendo? La imagen que vimos la semana pasada en Apocalipsis 5, 4 y 5. Todo gira en torno a la adoración. Todo gira en torno a la adoración. Todo gira en torno a adorar y estar con Dios. Eres propiedad de Cristo. Le perteneces a Él. Estás protegido ante las calamidades de este mundo. Y lo único que hacemos como iglesia es entender que es una realidad espiritual de algo que muchas veces no vemos visible todavía, pero que está en el corazón de Cristo. Y aunque experimentamos dolor, enfermedad, persecución y todas estas cosas, hay un propósito de Dios hasta la consumación. Ninguna de estas cosas, ni el dolor, ni la calamidad, ni nada de esto nos puede separar de su amor. Nada nos puede arrebatar la salvación. Ninguna fuerza del mal puede destruir el propósito de Dios eterno para la iglesia, para tu vida. La iglesia puede sufrir, la iglesia va a estar en tribulación, claro que sí, pero no será destruida. Tú podrás estar viviendo un proceso difícil, pero si tienes el corazón correcto y estás en la voluntad de Dios viendo a Cristo, serás parte del propósito, no serás destruido. Podrás ser perseguido, podrás estar viviendo un proceso, pero no serás destruido. ¿Hasta cuándo? El versículo 14. Toda esta parte es adoración. Pero me gusta mucho lo que dice aquí en el 14. Porque es básicamente 14 al 17. Estos que están delante de Dios, dice, Él termina el capítulo, los guiará. ¿A dónde los guiará? En el 17. A manantiales de agua que da vida. Ve la respuesta de Dios. Hay hambre en el mundo, hay dolor en el mundo, hay aflicción en el mundo, hay sequedad espiritual en el mundo y sequedad terrenal, pero Él a su iglesia nos protege. Estamos cubiertos, vestidos de Él, blanqueados con sus ropas en la sangre del Cordero, y Él nos guía a manantiales de agua que da vida, y dice, y Dios le secará cada lágrima de sus ojos. Observa el contraste, observa sufrimiento, dolor, pero también hay una recompensa, pero también ahora ya no tendremos hambre. Antes mostrábamos sufrimiento, antes había dolor, pero ahora Cristo Jesús enjuaga de nuestra cara toda lágrima. Mostraban muerte antes, ahora Cristo Jesús, con el Cordero inmolado, pastorea a su iglesia hacia fuentes de agua viva, hacia fuentes y manantiales de agua vida. Juan te está diciendo, mira, observa estas dos realidades que son una parte de la realidad de la iglesia constantemente. Hay dificultades, hay oposición por una parte, claro que sí, pero por otra parte hay un pueblo redimido que es guiado a aguas de vida, que es saciado completamente
y que cada lágrima que tires en este mundo, en este valle de lágrimas que es esta tierra, cada lágrima que salga de tu cara, en la esperanza eterna que tenemos en Jesús, no será en vano, tiene un propósito. Y estás protegido en las manos de Dios. Y hay una protección sobrenatural en Él. ¿Estás conmigo? Amado, hay tantas cosas que no entendemos en este mundo. Yo lo entiendo. Hay dolor, hay sufrimiento, desde lo personal hasta las cosas más grandes. Si estás sellado por Él, todo esto es temporal. Son juicios temporales. Es una maldad temporal. Son lágrimas momentáneas. Pero tarde o temprano, esas lágrimas de dolor producirá gritos de alegría. Nada es en vano. Dios tiene control de la historia de la iglesia, de la historia de tu familia, de la historia tuya. Sigue creyendo en Dios. Este es el mensaje, amado, de lo que estamos hablando el día de hoy. Yo no sé si va a haber caballos, yo no sé si va a haber trompetas literal, yo no sé muchas de estas cosas si van a pasar como tal. Entiende los símbolos. Hay cosas que ya están pasando hasta la consumación total. Y el mensaje es: Cristo te acompaña. Enfócate en tu propósito. Enfócate en lo que Él te quiere decir. Muy bien, vamos adelante con esto. Apocalipsis 8, del 3 al 5. Así rápido, ¿no? Apocalipsis 8 nos habla del séptimo sello y nos habla acerca de las trompetas. No me voy a detener mucho en las trompetas, las puedes estudiar tú o después hacemos un estudio, pero básicamente las trompetas habla acerca no solamente de las consecuencias del pecado, habla acerca del juicio de Dios, del juicio que Dios permite sobre la maldad. No es un juicio total, es un juicio parcial. Entonces, por ejemplo, la primera trompeta vemos que habla de desastres naturales, ¿no? Como muchas veces es la explicación a los desastres naturales. La segunda trompeta habla acerca de ídolos o de naciones. La tercera habla acerca de la idolatría y así, ¿no? La cuarta habla acerca de muchas cosas, ¿no? Pero cada una es simbólica, cada una habla de cómo los juicios de Dios nos hablan a lo mismo que los sellos, son paralelos, nos hablan acerca de un arrepentimiento a la humanidad, hasta la séptima trompeta que proclama la venida de Cristo, pero eso es obviamente también simbólico, aunque no sé si va a haber una séptima trompeta. El objetivo es, vemos todas estas cosas, ¿no?, que está pasando y vemos todo este caos y toda esta situación que está confrontando, Dios confrontando la idolatría, Dios confrontando a la humanidad, Dios mostrándole que necesitan volver a Él, y todas estas cosas son las trompetas, los sellos que hemos estado hablando. Pero hay algo que me gusta mucho que dice, y de la mano del ángel, ¿sí?, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 8. Híjole. Antes de la revelación de todo el juicio divino de Dios, de las trompetas, de esto, de los desastres naturales que están presentes, que van a seguir en aumento y que nos tienen que afirmar la identidad de la iglesia, Juan tiene una visión que afirma a la iglesia y nos dice: hey, la presencia de Dios, hay un incienso de todas las oraciones de los santos. Wow, el mensaje es muy claro. ¿Qué hace la iglesia ante todo el caos que estamos viviendo? Permanece
adora y sigue orando, y sigue orando. Amado, no dejes de orar. Tu oración sube al trono de la gracia. Tu oración está delante del Padre. Tu oración es como un incienso que está alrededor del trono. Es como un humo de incienso que está alrededor del trono de Dios. Es la parte como Dios gobierna la historia. A veces no entendemos por qué la iglesia tiene que orar. A veces decimos, Señor, ¿por qué oro si tú eres soberano? Señor, ¿por qué hago esto? Apocalipsis nos muestra, momento, el cielo escucha la oración de su iglesia. El cielo escucha tu oración. Amén. Entonces, de esta imagen tan hermosa, la oración no solamente es una práctica pasiva o un símbolo religioso. Dios está en control de toda la humanidad. Y tiene las trompetas de su juicio en su control. Y tiene los sellos y tiene todos estos elementos. Y en lugar de asustarnos, vemos que hay un incienso que asciende al trono. Y que Dios toma eso como en cuenta. Dios permite que Juan contemple cómo las oraciones de su pueblo, de los creyentes, llegan hasta el trono del cielo, hasta el trono celestial. Muchas veces oramos y sentimos que nada cambió. Oramos por justicia, oramos por salvación, oramos por restauración, oramos por sanidad, oramos por nuestros hijos, oramos por la ciudad, oramos por la iglesia y parece que el cielo guarda silencio. Ese es un recordatorio. Levanta el velo de lo que ven tus ojos terrenales y ve la visión del cielo. Cada oración llega como incienso delante del trono. ¿Qué hace la iglesia mientras sufre? Adora y ora. Ninguna oración fiel es ignorada. Ningún clamor sincero se pierde. Aquellas oraciones hechas con lágrimas, aquellas súplicas pronunciadas en secreto, aquellos gemidos delante de la presencia del Señor, todas llegan. Y aunque las respuestas a veces no nos llegan a nosotros, no significa que el cielo sea indiferente. El cielo, el trono, está atento de tu oración. Tus oraciones son tomadas en cuenta para la afirmación y el cumplimiento del plan soberano de Dios. ¿Qué hace la iglesia entre el trono y la victoria? La iglesia ora. La iglesia adora, la iglesia ora. Vienen todas las trompetas que no te voy a hablar el día de hoy, que tienen muchos símbolos, pero el mensaje es el mismo. ¿Qué hacemos nosotros? La iglesia ora. Ora porque sabemos que Dios escucha. Ora porque sabemos que el mundo necesita misericordia. Ora porque sabe que los juicios de Dios son advertencias para una humanidad esclavizada. Ora porque entiende que la misión no se cumple por fuerza humana. Y mientras vemos el cumplimiento, seguimos orando. La iglesia no enfrenta la oscuridad con recursos terrenales humanos. Nuestros recursos son limitados, pero vemos a una iglesia que enfrenta la adversidad de rodillas delante del trono, creyendo que nuestras oraciones son como un incienso delante de Dios. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Amado, no dejes de orar. No dejes de orar, persevera. A veces no ves el cumplimiento de tu oración, pero tu oración es necesaria. Una iglesia tiene que orar. Persevera en la oración. Persevera. No ves el cumplimiento de muchas cosas que estás viendo, que anhelas ver. Pero tu propósito es seguir orando. Aquellos que se les advirtió, dice Apocalipsis 9, 20, 21, los otros hombres, con todo lo que vivieron, con las plagas, con los problemas, ninguna de estas cosas los llevó al arrepentimiento. Pero a la iglesia nos llevó a orar más, a permanecer más, a adorar más. Si el mundo no se arrepiente enfrente de las advertencias divinas, entonces la iglesia
no se queda dormida. La iglesia no está distraída, no está encerrada en sí mismo. La iglesia se compromete a escuchar la verdad de Dios, a compartir la verdad de Dios. Todas estas cosas, los sellos, las trompetas, no son solamente una explicación del juicio, son un llamado a nuestra fidelidad de seguir exaltando a Cristo y de seguir adorando al Rey. Amén. Voy a terminar, dame 10 minutos. Ayúdame con la música. ¿Dónde estás, Alex? Ahí estás. Vamos al capítulo 10. Te dije que estaba un poquito denso el día de hoy, pero estás conmigo, ¿verdad? Estás tomando notas, estás tomando apuntes. También se está grabando, por si lo quieres compartir o si quieres después escucharlo. Muy bien. Vamos al capítulo 10. Dice, entonces oí una voz del cielo. Te lo voy a leer en la versión NTV también. Entonces vi otro ángel poderoso que descendía del cielo, y es un ángel que simboliza la autoridad delegada de Cristo. No es Cristo, pero simboliza que fue delegado por Cristo. Por eso tiene estos elementos. Envuelto en una nube con arco iris sobre su cabeza. Su cara brillaba como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. Y fíjate, vamos al versículo 8-10. Después la voz del cielo me habló de nuevo y le dijo, ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo, y él me dijo, sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando la tragué, se volvió amargo en mi estómago. Y hay una palabra que dice, entonces me fue dicho, tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este mensaje está bien bonito, ¿no? Porque nos habla básicamente de lo que viene siendo esto. Nos habla de la misión de la iglesia. Hay una misión de la iglesia para vivir y proclamar la palabra del evangelio. Este ángel hace una pausa, el escenario apocalíptico, y le dice a Juan, como nos dice la iglesia el día de hoy, hey, hay un librito que es de autoridad, que es el evangelio, que es la palabra de Dios, que te la tienes que comer. Cómela. Te será dulce, porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es dulce, porque nos habla acerca del amor de Dios, nos habla de la salvación, nos habla de todas las promesas eternas que tenemos en Dios, y es algo tan hermoso. Pero a la misma vez, la palabra de Dios es amarga, porque nos lleva al arrepentimiento, porque confronta al ser humano, porque confronta nuestro pecado, porque nos lleva a cambiar y a ser transformados. Entonces es la misma dualidad que hay. Un ángel le dice, un mensaje entre las dos realidades constantes que vivimos entre el cielo y la tierra. ¿Qué hace la iglesia mientras persevera? ¿Cuál es la responsabilidad del pueblo de Dios? La misión de la iglesia es escuchar, atender la voz de Dios, amar su palabra, amar el evangelio. La iglesia podrá cumplir muchas cosas, podremos hacer muchos eventos, pero si abandonamos las escrituras, estamos fritos. Tú puedes hacer muchas cosas en tu vida, pero si abandonas la palabra de Dios, estás frito, carnal. Estás hecho chicharrón totalmente. El recordatorio es, las culturas cambian,
Los imperios se desgastan o desaparecen. Las generaciones pasan. Pero la misión de la iglesia siempre está viva por medio de la palabra de Dios. Esto no cambia. Las culturas cambian. Por eso como iglesia no vivimos de tendencias culturales. Yo siempre digo, me encantaría tener un pantallón aquí, pero ¿y eso qué? La iglesia no vive ni de cultura, ni de tecnología, ni va a cambiar su teología ni su doctrina por lo que opine la gente. No vivimos de tendencias. Joven, sí, la iglesia a veces es aburrida porque es la palabra de Dios, no es para entretenerte, es para cambiarte. No te voy a entretenerte, o sea, ni siquiera te pretendo cambiarte yo, es para cambiar tu corazón. La iglesia no vive de su sabiduría, vive de todo lo que produce, lo que sale de la boca de Dios. Cómete la palabra de Dios. ¿Qué hacemos en la adversidad? ¿Qué hacemos en el caos? No sabes ni qué hacer porque no te has comido el libro, porque no te has comido lo que viene. Porque ¿cómo vas a saber de sabiduría humana si no te comes el libro? Pastor, es que son muy difíciles los tiempos que estoy viviendo. Lee la palabra, ora, adora. Pero me aburro. Pues si la lees más seguido no te vas a aburrir. Esta palabra es amarga porque confronta. Y hay una encomienda misionera bien hermosa que dice al final del capítulo 10. No solamente te vas a comer esto, vas a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lengua y reyes. Hay un llamado de usar la palabra de Dios para profetizar. Amado, entiende lo que te estoy diciendo. Yo no te estoy diciendo que el día de mañana por leer la Biblia vas a ser un vidente o que vas a saber todo el futuro. No. Creo que sí hay profetas, claro que sí, pero más allá del llamado profético de muchas cosas de esto, entiende, todos somos llamados, todos somos profetas en la profecía completa de quien ha escrito. Todos profetizamos en parte, aunque no todos ejercemos como profetas. Todos somos llamados a hablar la palabra de profecía, que en el lenguaje bíblico la profecía es tomar la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios a nuestra generación. No solamente es que te voy a decir qué va a pasar mañana, significa es que te estoy interpretando a ti, amigo no cristiano, la realidad no desde una perspectiva terrenal, te la estoy diciendo desde la perspectiva del cielo. En tus dolores, en tu aflicción, en tu adversidad, te estoy recordando que quién ocupa realmente el trono cuando el mundo está fuera de control. La esperanza del mensaje de Jesús es una profecía y la máxima de las profecías en todo su esplendor. Y perdona que te lo diga, pero comparado con eso, el que yo te diga que te vas a comprar un carro nuevo, por favor. La palabra profética nos recuerda que todo está bajo control, que Cristo sigue gobernando. Confronta la idolatría de la cultura con la verdad del reino de Dios. Anuncia que Cristo está reinando, aunque los poderes del mundo parezcan afirmar lo contrario. Entonces, entre el trono y la victoria, habla, profetiza, proclama, evangeliza, predica. Fíjate lo que estamos viendo. Ya los sellos ya los olvidaste. Ve el mensaje. Hay calamidades, claro que sí. La iglesia que hace, adora, ora, profetiza, predica el evangelio, proclama quién es Cristo, proclama la realidad del reino de los cielos y su justicia por encima
de las realidades terrenales. Entonces vamos con nuestro hermano, vamos con nuestro vecino, vamos con aquel que está en depresión, ansioso, con problemas mentales, con lo que sea, en su pecado muerto, y le decimos: hey, esa realidad que estás viviendo no es lo que tienes que vivir en tu vida. Hay alguien que pagó el precio para que tú puedas vivir en el Espíritu y no desde tu carne, para que pueda ser cubierto por su sangre, vivir en el Espíritu y llevado a la glorificación en Dios. Termino con esta idea, dame 5 minutos, te lo prometo. Apocalipsis 11:13. Todo Apocalipsis 11, no te lo voy a decir paso a paso, pero nos habla acerca de 2 testigos que se hacen presentes en esta visión. Y hay 2 testigos que afirman, y Dios les dice a esos testigos: les daré 2 testigos para que profeticen por 2070 días vestidos de cilicio. Estos testigos se dicen que son Moisés y Elías, pero también hay una representación de lo que viene siendo una iglesia vestida de cilicio. El cilicio es un símbolo de arrepentimiento. Una iglesia que todavía no está glorificada, que está vestida de cilicio, y que tomamos el rol profético de predicar y compartir la palabra de Dios. Es la iglesia en su vocación profética. Así como Moisés confrontó a Faraón y a los dioses de Egipto, y así como Elías en la lectura nos dice que confronta a Israel, a la idolatría, a los profetas de Baal, la iglesia está llamada a predicar la palabra de Dios, a comerse la palabra de Dios, pero en parte de la profecía, a confrontar los ídolos de cada generación, porque están matando a nuestra generación, están esclavizándonos. Así que confrontamos por medio de la palabra de Dios, que es dulce y amarga, los ídolos de cada generación. 1276 días, un número muy simbólico porque es la mitad de 7 años. La misión de la iglesia no durará para siempre. Es un número dado a entender para decirte: hey, estamos trabajando para la obra de Dios hasta el cumplimiento eterno del plan y del tiempo de Cristo. Llegará el día en que Cristo regresará, el tiempo del testimonio dará paso al tiempo de la victoria, la era del Espíritu llegará, dará fin a la era de la consumación y la era de la gloria, y viviremos en la consumación y en la glorificación de todo lo que te he estado diciendo. Entonces termino con esto. ¿Hay calamidades? Claro que sí. ¿Cuál es el mensaje? Una iglesia que confía en la soberanía de Dios, que confía en los planes de Dios, que confía en un Dios que usa la maldad para algo bueno. Y muchas veces estamos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y hay un recordatorio: estamos vestidos de blanco, estamos sellados por su Espíritu, estamos adorando constantemente en el trono de Dios hasta la consumación. Y hay algo que se nos dio, el sello del Espíritu Santo, la palabra de Dios se nos dio para profetizar, y con esto, amado, estamos preparados para cualquier cosa. Vendrá el mal, vendrá la adversidad, pero no acabará con su iglesia, no acabará con tu vida, porque hay una promesa eterna en Cristo Jesús que se cumple. Amén. Es esperanza. Gracias a Dios. Él es fiel, Él es bueno. Apocalipsis 11:15. La 7ª trompeta anuncia algo muy bonito, ¿verdad? Y termino ya con esto. Anuncia la venida de Cristo, la consumación final. El ángel toca la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Mientras tanto, la iglesia, el creyente, no está dominado por el temor, no está dominado por la angustia,
La tarea es permanecer fieles. Amado, por eso te estoy leyendo Apocalipsis de esta manera. Me pudiera detener un día entero a hablarte acerca de todos los juicios. Y no te daría ninguna esperanza si no te doy el entendimiento de dónde estás tú juntamente con Cristo. ¿Dónde está el creyente? ¿Dónde estás y cuál es tu misión? Permanece, permanece, adora, come la palabra, proclama la verdad, persevera en la oración, da testimonio de Cristo y sigue anunciando que el Rey viene hasta el fin de tus días. Amén. Sé como una lámpara encendida en medio del desierto que proclame quién es el Cordero hasta el fin de tus días. Ponte de pie. Levanta tus manos, dile: Señor, gracias, Padre, porque tú tienes control de la historia, tienes control de la humanidad, Señor. Yo estoy sellado, Señor, por ti. Gracias, Señor, porque me has sellado con tu Espíritu Santo, me has sellado, Señor. Soy parte de tu pueblo escogido, soy parte, Señor, de aquellos que están separados, preservados para ti, Señor. Señor, confiamos en esta verdad. Confiamos en estas dos verdades, en todo lo que hemos hablado. La primera, Señor, que hay maldad en el mundo, que hay cosas malas, Señor, pero no hay desesperanza porque vivimos en ti, Señor. Pero también la segunda es un llamado al arrepentimiento, Señor, para todos los que no han querido entender. Si yo soy parte de ellos, Señor, el día de hoy, Espíritu Santo, llévanos